Primera de Pedro, y la razón de ello es porque estábamos estudiando sistemáticamente las Escrituras, hermanos, y estábamos en Santiago, terminamos Santiago, y luego le iba a dar continuidad en el orden, e iba a empezar Primera de Pedro. Pero, hermanos, sentí la necesidad profunda de hablar el tema del Espíritu Santo con ustedes por algunas semanas. Entonces, yo quisiera que la iglesia entendiera bien, comprendiera bien la obra, la operación, la manifestación, la intervención del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos. Y yo creo que es el tema más importante después del tema de Cristo y la salvación, hermanos, el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a tomar unas semanas, hermanos, y vamos a meditar bastante en la obra del Espíritu Santo, y usted va a aprender mucho, hermanos. Ahora, para dar una introducción a esta pequeña serie, hermanos, de algunas semanas, vamos a comenzar como una especie de introducción a la teología del Espíritu Santo. Y para ello, hermanos, me gustaría que me acompañara a Génesis capítulo 1, por favor, versículo 1 al 2. Si es usted tan amable de abrir sus Biblias y leer ahí, hermanos, acompañándome al texto. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, hermanos. La palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego la Biblia dice aquí, hermanos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta escritura, hermano, tiene una profundidad, y cuando usted estudia un poco biología, cualquier biólogo, cualquier científico le va a decir que la vida, y estoy hablando de gente atea, gente que no cree en las Escrituras, cualquier persona de ciencia siempre va a declarar y va a decir que la vida comienza en el agua, que el origen de la vida y el origen de toda la existencia comenzó en el agua. Ahora, la ciencia no está tan mal, hermanos. No, por favor, no divorciemos, no separemos la ciencia de la teología o de la fe en Dios, hermanos. Porque es más fácil, créame, hermanos, es más fácil creerle a las Escrituras que creerle a la ciencia, hermanos. En serio. Ellos dicen que fue una casualidad la existencia de la vida y la existencia de todo lo que hay, hermanos. Ahora, por último, en los últimos años se ha levantado un nuevo pensamiento científico que le llaman la creación inteligente, o sea, que no creen en Dios, pero creen que hubo algo o alguien que obró de cierta manera para que se pudiesen ordenar las situaciones, las circunstancias y la materia para que entonces se produjera la vida. Y ahí está, ¿no? Todavía peleando. Nosotros no batallamos con eso, porque la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ahora, se necesita más fe para creer, hermanos, en una explosión de alguna estrella en algún momento, ¿verdad? Para que se formase lo que hoy conocemos como la tierra. Entonces, no vamos a entrar en ello, solamente estoy comentando, hermanos, que la ciencia, cuando estudia, entre más profundiza, más se acerca a Dios. Porque Dios es un Dios, hermanos, que es un Dios que nos provee de ciencia, que nos provee de sabiduría y de conocimiento. Entonces no están tan mal cuando ellos piensan que la vida viene del agua, porque, hermanos, es en el agua precisamente donde dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía antes de que fueran ordenadas las cosas, porque dice también que estaba desordenada y vacía,
pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y por si usted no sabía, el 75% de su cuerpo es agua. Y que todo es sustentado por el agua. Entonces, hermanos, a veces no se necesita ser tan científico para entender a Dios, hermanos. Y Dios nos da su palabra. Pero ¿qué quiere decir esto? A donde queremos llegar es este punto. Que en el comienzo de las Escrituras, en el Génesis, aparece el Espíritu Santo. O sea, apenas los primeros 2 versículos, hermanos. Los primeros 2 versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, hermanos, ya para el segundo versículo, ya aparece el Espíritu de Dios. Ahora, y el Espíritu de Dios aparece en toda la Biblia, hermanos. En toda la Biblia. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo, déjeme ver si lo tengo aquí. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. 2 versículos antes de terminar la escritura. Antes de terminar la escritura, en el versículo 17 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: y el Espíritu y la esposa dicen. Ahora, ¿quién es la esposa? La iglesia. No se le olvide eso, hermanos. Y el Espíritu se refiere al Espíritu de Dios. Entonces dicen, el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Verdad? Vamos a decirlo así, una forma de evangelismo. La iglesia es la que predica, pero es el Espíritu el que trae convicción. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces la iglesia y el Espíritu trabajan juntos. No pueden subsistir en la gran comisión uno sin el otro. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, para terminar, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. ¿Quién es la fuente de agua de vida? Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, ¿qué vemos en la Biblia? Que el Espíritu Santo está al principio y está al final. Hermanos, esto nos da una pauta para entender que el Espíritu Santo está en todo lo que la Escritura dice. En toda la obra que Dios hace, en todo lo que Dios desea hacer, el Espíritu Santo es participante. Entonces es importante que nosotros entendamos la obra, la operación, la manifestación, la persona del Espíritu Santo, hermanos. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, vámonos rápidamente porque hay varios versículos. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. La palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Recuerde lo que dice Apocalipsis: el Espíritu y la esposa dicen, ven. Luego Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hermanos. Vamos a lo que dice otra vez Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con todas las cosas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los. En Él estaba la vida. El Espíritu es la vida. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque tenemos que entender, hermanos, quién es Dios en su personalidad. Tenemos un problema, hermanos. Nosotros los seres humanos somos demasiado faltos de entendimiento y tenemos un conocimiento pero muy limitado, hablando tanto en las cosas materiales como en las cosas espirituales. Entender a Dios es muy difícil. Por ejemplo, nosotros creemos en que Dios es un Dios, un solo Dios, creador del cielo y del universo, que se ha manifestado al ser humano en 3 maneras: como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, este punto de lo que algunos le llaman la Trinidad, no uso Trinidad porque la palabra Trinidad no está en las Escrituras, hermano. Hermano, este punto, hay personas que han hecho
una discusión muy amplia sobre si Dios es un Dios de 3 cabezas, dicen, que es un monstruo, dicen. Y el problema es, hermanos, que cuando lees las Escrituras, tú encuentras que el Espíritu Santo es la misma esencia de Dios, y que Cristo es la misma esencia de Dios, y que Dios está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre, y el Padre está en el Espíritu, y el Espíritu está en el Padre. Ahora, obviamente, hermano, ¿cómo podemos nosotros explicar con un vocabulario, hermanos, tan limitado, con un entendimiento tan limitado, cómo es la esencia misma de Dios, cuando Dios es eterno, cuando Dios es creador, cuando Dios es un Dios supremo, cuando no existíamos, que Dios siempre ha existido y que Dios nos creó, hermanos? ¿Y cómo podemos agarrar a Dios, tomar a Dios y someterlo a nuestro pensamiento, a nuestra forma de interpretación? Imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es leer el texto, leer las Escrituras y ver a Dios, cómo Dios se manifiesta hacia nosotros. Entonces Dios se ha manifestado hacia nosotros, hacia la humanidad, de estas 3 formas, porque lo vas a encontrar en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vas a encontrar a Dios manifestándose como el Padre que está en el cielo, manifestándose como el Hijo que mandó a salvar la humanidad, y manifestándose como el Espíritu en él mismo, hermanos. Y allí están los 3, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Le voy a explicar por qué. Porque usted y yo, hermano, para nosotros es muy fácil entender al Padre. Y ahí es donde mucha gente se atora, donde la gente, algunos indoctos, algunos que no abren su mente a las Escrituras, hermanos, se estancan. Entienden bien a Dios, entienden bien al Hijo, porque son personas visibles. ¿Por qué visibles? Porque el Padre está manifestado de una manera tan clara en la Biblia. Y luego el Cristo, hermanos, que es el Verbo encarnado que vino a salvar la humanidad. Pero cuando ya entran en el Espíritu, la gente entiende al Padre y entiende al Hijo. Pero cuando entra en el Espíritu, entonces muchas creencias dicen es la fuerza activa de Dios. Otros dicen, hermano, que nada más es un soplo, nada más, una manifestación. Pero no, hermanos, encontramos que el Espíritu Santo viene a ser una persona, como lo es el Hijo. ¿Por qué la Escritura dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué la Escritura dice que cualquier pecado será perdonado, hermano, pero el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado? ¿Por qué el capítulo 6 de Génesis dice mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre? Porque el hombre ciertamente es carne, o sea, ha pecado, y mi espíritu no puede tener una comunión con él. No sé si me están entendiendo, hermano. Cuando lees las Escrituras vas a encontrar que el Espíritu tiene su personalidad como la tiene el Padre y como la tiene el Hijo. Ahora, cuando entiendes esto, hermano, entonces puedes entender la manifestación del Espíritu Santo, porque tú entiendes la manifestación de Cristo en tu vida. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz por ti, y cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él provee para ti salvación. Y encontramos a Cristo en la tierra, hermanos, que orando al Padre y pidiendo al Padre. Y dice la Escritura que el Padre le abandonó cuando Él está en la cruz del Calvario, y le dice el Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces, si hay una división de persona entre un Padre en los cielos y un Cristo que está en la cruz, pero que al final es la misma esencia. Qué tremendo esto, ¿no?
Ahora, ¿por qué dice que lo negó? Lo negó porque estaba el pecado de la humanidad sobre de él. Mi pecado y tu pecado. Y el Dios que servimos es un Dios santo. Y Dios no puede ver pecado, pero el pecado estaba sobre de él. Entonces tú comienzas a entender y a comprender la persona de Cristo. Y al poderla entender, hermano, entonces puedes recibirle, aceptarle, adorarle y vivir en su presencia. Pero luego aparece el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo también trae su personalidad. Por eso aparece desde el Génesis. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, por ejemplo, solamente un ejemplo, ¿verdad? Otra escritura, Juan capítulo 6, versículos 60 al 64. Dice en Juan capítulo 1 que todo fue creado por Él y todo es por Él y para Él, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo entendemos, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Muy rápido, muy rápido. Está diciéndoles: yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí come tendrá vida. Y eso, hermano, para los judíos, wow, estaba diciendo cosas que no alcanzaban a entender. No es Jesús, el hijo de José, el carpintero, y ahora dice que es el pan del cielo. Y el que de mí come encontrará vida eterna. ¿Sí? Entonces, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, Él iba a ascender a los cielos. Sí, después de ser glorificado, después de su muerte y resurrección, hermano. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. ¿Por qué el Espíritu de Dios en Génesis se movía sobre la faz? Porque todo lo que Dios creó tiene vida. La naturaleza tiene vida en sí misma, hermano. Todo tiene vida, todo tiene vida. La creación tenía vida, el agua tiene vida. Sí, por eso cuando Dios creó al hombre, ¿de dónde lo creó, hermano? Del polvo de la tierra. Y dice la Escritura que sopló aliento de vida. Y ahora, hermanos, que la muerte entró por el pecado, ahora viene Cristo y Él trae una palabra de vida, una palabra del Espíritu. Vuelve otra vez a resucitar en nosotros el espíritu que había muerto por el pecado. Un espíritu que puede tener comunión con el mismo Espíritu de Dios. Volvemos a ser tripartidos, volvemos a ser manifestados, hermano, en tres maneras: espíritu, alma y cuerpo, como un Dios que está en los cielos. Un solo Dios manifestado en un Padre, manifestado en Hijo y manifestado en Espíritu Santo. No es difícil entenderlo, hermano. Nada más que hay gente que se le atora la carreta. Ahora, el problema es que cuando se te atora la carreta con una cosa, tú puedes agarrar un versículo y hacer toda una teología de ella, pero vas a chocar con 20,000 versículos más. Ese es el problema, hermano. Entonces, cuando se habla del estudio de la palabra, tú tienes que contextualizar lo que lees. En otras palabras, no puedes agarrar un versículo y sacarlo de la Biblia y formar tu propia ideología en cuanto a ese concepto. ¿Qué es lo que hace el testigo de Jehová? El testigo de Jehová saca versículos que hablan sobre un reino terrenal que están en la Biblia y los saca de las Escrituras y hacen toda una teología. ¿Me están escuchando? Y por eso es que usted encuentra diferentes maneras de interpretar las Escrituras, hermano. Porque cada quien se basa en un versículo que se le puede adjudicar o que puede excusar su ideología o lo que piensa. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, el que es del Espíritu, hermano, el que entiende, el que ha sido salvo, nacido de nuevo en Cristo Jesús, nacido del agua y del Espíritu, dice el Evangelio de Juan, hermanos,
ese, hermanos, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da la sabiduría y la interpretación. Entonces Dios tiene que obrar como Padre en los cielos, tiene que obrar como el Hijo que viene a salvarnos, a limpiarnos de nuestros pecados, y el Espíritu que trae la revelación. Mucha información, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ahora, necesitamos ver más escritura. Voy muy rápido para ustedes. ¿Estoy hablando muy rápido? Muy bien, ma. Vaya conmigo, hermanos. Este sí lo vamos a leer. Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 1 al 14, es la visión de los huesos secos. ¿Se recuerda? Ahora, esta es una teofanía. No se cree que fue algo literal, sino que fue una enseñanza. Porque el pueblo de Dios estaba apático, no creía que podía ser levantado de su condición. Parecía que no había esperanza. Recuerde que el pueblo, cada vez que pecaba, se alejaba de Dios, el pecado lo distanciaba y venía lo que se conoce como una muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Muerte espiritual es separación de Dios con el ser humano. Es muy diferente a la muerte corporal. Después estudiaremos eso. Pero entonces levanta Dios a un profeta, a Ezequiel, y luego la palabra de Dios dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. ¿Qué dice ahí su Biblia? Póngale atención, hermano. Cuidado a las escrituras, Y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ahora, me encanta esta profecía, me encantan estos versículos, hermano, porque así es como está la iglesia hoy: un montón de huesos secos. Así estaba el pueblo de Israel, apática, no podía creer, se sentían derrotados, estaban en condiciones precarias y se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de que Dios es un Dios de esperanza, de salvación. Ahora, ¿quién es el que nos hace reflexionar? ¿Quién es el que nos hace volver al agua de vida? Por eso aparece el Espíritu Santo, hermano. ¿Sí me están siguiendo? Mire, dice la escritura, 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto eran secos en gran manera. 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles. Porque en todo está la palabra, hermanos. En Apocalipsis dice: la esposa y el espíritu dicen. ¿Cómo fue la creación? En la explicación teológica, cuando sigues leyendo el Génesis, vas a encontrar que las cosas fueron creadas no por la mano de Dios. Lo único que creó Dios con su mano fue al hombre, al ser humano. Lo formó con sus manos. Pero lo que en sí fue la creación fue con su voz. Dios dijo: hágase, y fue hecho. Ahora, ese verbo que salió de la boca de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ve cómo el Cristo, por eso Hebreos dice que es la misma esencia de Dios, el mismo Dios, es el verbo de Dios. Ahora, encarnado. Por eso es que no podemos nosotros limitar a Dios a lo que nuestra mente alcanza a entender. Bueno, volvamos acá. Solamente estamos parafraseando y metiendo aquí, hermanos, incluyendo y haciendo contexto en lo que estamos leyendo. Me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd. ¿Qué dice ahí? Palabra de. Así ha dicho. Ahora, ¿cuántas veces dice la Biblia: así dice Jehová?
cada vez que el profeta llegaba, cada vez que el profeta iba a hablar palabras, siempre decía, así dice el Señor, así dice Jehová. Tremendo, hermano. Porque es esa palabra. O sea que Cristo ya habitaba, Cristo ya era manifiesto en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento esa palabra se hace carne. Ahora, qué tremendo. Es que no quiero entrar mucho en esto porque después vamos a verlo. Pero, ¿cómo comienza el ministerio de Cristo Jesús? Fíjese bien, dice que creció, nació y crecía en estatura y en sabiduría delante de los hombres, delante de Dios y delante de los hombres. Así dice la Biblia, ¿no? Hasta que llegó el día en que fue al Jordán a ser bautizado por Juan. Así que el que no cree en el bautismo aquí se va a molar. En serio. Llega y ahí comienza todo. Es sumergido en las aguas y cuando es levantado de las aguas se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y luego dice que el Espíritu Santo bajó sobre él como ¿qué? Ahora observe cuidadosamente el texto. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Entonces aparece después allá, hermanos, ¿dónde fue? En Nazaret, ¿verdad? Diciendo en la sinagoga, citando a Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está y me ha enviado. Sí, está. ¿Cómo encuentras a Dios? La manifestación. Allí está, hermanos. Entonces volvamos al texto de Ezequiel, ¿sí? Le dijo: profetiza. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar, ¿qué dice ahí? Espíritu en vosotros y viviréis. El Espíritu es la vida. Da la vida, provee la vida. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Qué estamos viendo aquí? Una resurrección de muertos. Proféticamente hacia lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Después explicamos eso. Dice el versículo 9: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y porque físicamente fueron restaurados, pero necesitaban el soplo del Espíritu Santo. ¿Por qué la Escritura nos dice, hermano, que nosotros caminábamos muertos en nuestros delitos? ¿Por qué la gente, hermano, vive ignorando a Dios? Porque la gente vive muerta en su delito y su pecado. No son no más que un montón de huesos y carne y cerebro y un alma pecaminosa y pensamientos e ideas y deseos. Pero sin Dios están muertos. Y es el Espíritu el que da vida. Ahora, ¿qué sucede cuando recibimos a Cristo? Cristo nos devuelve la vida. Y somos pueblo que nace de nuevo y comienza a vivir para Dios. Pero ¿qué pasa cuando somos negligentes con la manifestación de Dios, que es el Espíritu Santo? Entonces Romanos 8 nos explica que el Espíritu, hermanos, comienza a proveernos vida en nosotros
y no nos deja morirnos. Por eso es que nos exhorta a que no alimentemos la carne, sino que alimentemos el espíritu. Porque si alimentamos la carne, dice que moriremos. Ahora hay gente que cree que no importa qué suceda en su vida, ¿verdad? Que en el momento que recibe a Cristo ya la tengo hecha. Me voy a hacerme alcohólico, borracho, vago, adúltero, lo que sea, de todas maneras ya la tengo hecha. Perdóneme, lea las Escrituras. El que siembra para la carne, de la carne segará destrucción, corrupción. El que siembra para el espíritu segará vida eterna. De ahí la perseverancia. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en ese tema. Nomás lo estamos citando. Conocimiento, aquí es puro conocimiento hoy, ¿eh? Después vamos a entrar en... Profetiza. Versículo, ¿dónde me quedé? En el 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en grande, en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo. ¿Qué encontramos aquí? Pesimismo. El pesimismo va en contra de la fe, hermanos. Y así como estaba Israel en ese tiempo, así está la iglesia hoy. Y la iglesia necesita una vez más el soplo del Espíritu Santo. Por eso es que me detengo, hermanos, en lo que hemos estado estudiando, para volver a recordarle a la iglesia que somos la iglesia de dos alas bien importantes. Somos la iglesia de la palabra de Dios, porque la palabra es el verbo, porque Cristo es el verbo, porque Cristo es la palabra, y somos la iglesia del Espíritu Santo, palabra y espíritu. Estas dos alas nos hacen volar, hermano, nos hacen alcanzar la victoria. ¿De qué te tienes que llenar? De la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, hermano. Tienes que tener un conocimiento de la palabra de Dios, y tienes que, hermano, permitir que el Espíritu Santo, hermano, te llene, gobierne, que Él te dirija, que Él te bendiga, que Él te sature, que Él esté, hermano, dentro de tu corazón, hermano de Dios. ¿Me están siguiendo? Somos la iglesia de la palabra y la iglesia del Espíritu. ¿Me están siguiendo? Entonces volvemos otra vez. Así estaba el pueblo judío, hermano. Estaba, hermanos, con una negativa profunda, sin fe, sin esperanza. Vuelvo a leer de otra vez desde el versículo 11. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré, versículo 14, mi espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Híjole, hermano. No, ¿qué hacemos con estos versículos? De la muerte nos llama, hermano, y el Espíritu nos da vida. Y hay iglesias que son sepulcros, panteones, cementerios de un montón de gente muerta. Y la iglesia que no tiene vida, no tiene movimiento, no tiene esperanza, no tiene fe, no tiene convicción, no tiene, hermanos, resultados, frutos. Donde quiera que vaya, puede usted conectar todo esto. El Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis.
Yo soy la viña, vosotros sois los pámpanos. Sois injerto. Toda rama que no lleva fruto es. ¿Qué pasa cuando eres cortado? Dice, se seca. ¿Qué es secarse? Morirse. Pierde la vida. Y no sirve para otra cosa sino para ser echada en él. Ya le dolió, ¿verdad? Pero el Señor nos trae esperanza, así como al pueblo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice. Si hay algo donde debemos de volver, es a los altares, hermano. Y si hay algo que debemos de desear, es el Espíritu de Dios. Y si hay algo que debemos de amar, es la presencia de Dios en nosotros, hermano. Y si hay algo, hermano, que tenemos que querer, es la llenura del Espíritu Santo, hermano, para que me devuelva la vida. Mire, déjeme cerrar esto. Esto es introducción. Vamos a estar hablando del Espíritu Santo, solamente como introducción. El Espíritu es la vida. Es la vida de la iglesia, hermano. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? ¿Cuál es lo contrario de libertad? Ataduras, esclavitud. A veces la gente dice, es que tengo este deseo y no me lo puedo quitar de encima. Ya recibí a Cristo, pero todavía tengo tendencias. ¿Qué le hace falta a esa persona? Ya tiene a Cristo, pero batalla con pensamientos. ¿Dónde está el Paracletos? ¿Dónde está el Espíritu? El Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me fuere, os enviaré otro Consolador. Él estaba diciendo en el original, otro como yo, pero con otra función, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Híjole. Entonces, amados de Dios, el Espíritu Santo se convierte en nuestro compañero, el cual no puede habitar en vaso sucio. De ahí el por qué Cristo sigue siendo vigente en nosotros. Y volvemos a la cruz cuando cometemos falta. Porque el salmista David, cuando pecó, y en el Salmo 51, cuando está siendo restaurado, una de sus oraciones fue: Señor, no quites de mí. Porque era lo que más deseaba. Porque él sabía que sin el Espíritu Santo no podía vencer, no tenía victoria, no sentía la gloria de Dios y no podía adorar como adoraba. ¿Por qué la gente llega apática? ¿Por qué la gente no quiere nada con la iglesia? ¿Por qué aún los creyentes arrastran los pies para venir a la casa de Dios? ¿Por qué solo llegan a callar conciencia? ¿Por qué no hay gusto? ¿Por qué no hay sabor en la alabanza, en la adoración? ¿Por qué no se busca la palabra de Dios y se desea como pan para tu espíritu, vida a tu alma? ¿Por qué se vuelve uno tan negligente con la vida espiritual y tan fácil con los deseos mundanos que se apoderan? ¿Por qué la gente está cansada en la iglesia? ¿Por qué la gente se vuelve chismosa, apática, desesperada?
criticona. ¿Por qué la iglesia se estanca y deja de crecer? Porque perdió la vida. Así como se movía sobre la faz de las aguas, así se debe de mover sobre cada culto, sobre cada servicio. Así debe de moverse sobre tu vida. Donde quiera que vas, la presencia de Dios, el aleteo del Espíritu Santo en tu corazón, en tu alma y dentro de tu ser, hermanos, como algo que anhelas y deseas profundamente. Volvamos al deseo del Espíritu Santo, hermano. Volvamos, hermanos, a los altares. Volvamos al deseo, a esa sed de querer la presencia de Dios, hermano. ¿Me están escuchando, santos? Esa fue solo introducción. ¿Qué les parece si oramos?